La sangre y la lealtad gobiernan el bajo mundo. Pero, ¿qué pasa cuando un despiadado jefe de la mafia traiciona a la única mujer que guarda todos sus secretos? Ella no era una supermodelo. Ella era su asistente, gordita y brillante. Cuando él eligió a su prometida glamorosa por encima de ella, Penélope no solo se marchó. Se llevó las llaves de su imperio. Para la sociedad brillante y despiadada del bajo mundo de Chicago, Penélope Hayes era completamente invisible. Ella no era el tipo de mujer que los mafiosos miraban dos veces. Con 1,62 m y una talla 46, Penélope no encajaba en la estética de esposa de mafioso. Tenía un rostro suave y redondo, los muslos gruesos que se rozaban al caminar, y un vientre que ningún blazer caro, hecho a medida en boutiques especializadas en tallas grandes, lograba disimular. En un mundo de tacones de aguja, botox y peligrosa seducción, Penélope era como un cómodo par de zapatos ortopédicos. Pero Víctor Romano no la contrató por su cintura. 4 años atrás, Víctor acababa de tomar el control del sindicato Romano, después de que su padre sufriera un derrame cerebral repentino y violento. La organización se desangraba económicamente, perdiendo territorio frente a las facciones irlandesas del Southside, y se hundía en una contabilidad desastrosa que el FBI iba armando poco a poco. Penélope, entonces una contadora forense de 24 años que trabajaba en silencio para una empresa de logística corrupta, había notado las irregularidades. En lugar de correr al FBI, entró directo a la oficina de Víctor, en la parte trasera del Gran Vista Hotel, y le entregó un libro contable que mostraba exactamente cuáles de sus capós le estaban robando. Víctor la contrató en ese mismo instante. Durante los siguientes 4 años, Penélope se convirtió en la reina indiscutida, aunque nunca nombrada, del Imperio Romano. Ella no cargaba un arma, pero tenía las contraseñas de 37 cuentas en paraísos fiscales de las Islas Caimán. Sabía exactamente cómo lavar $2 millones provenientes de extorsión a través de desarrollos inmobiliarios de lujo en West Loop. Sabía que yo y el buey Lombardi era alérgico al maní, que el jefe de policía prefería sobornos en monedas de oro antiguas, y que Víctor tomaba su café negro, pero que necesitaba exactamente 2 dedos de whisky Macallan de 18 años cuando algún trabajo salía mal. Penélope era su sombra. Pasaban 80 horas a la semana juntos. Mientras Víctor se encargaba de la sangre y del miedo, Penélope se encargaba del cerebro de la operación. Vivían en una extraña e íntima simbiosis. Las noches largas en su oficina, en el penthouse con vista al horizonte de Chicago, eran su santuario. Víctor, un hombre tallado en mármol y violencia, con rasgos italianos filosos y ojos como hielo quebrado, se aflojaba la corbata, servía 2 tragos, y la escuchaba. Las empresas fantasma en Delaware están completamente blindadas, dijo Penélope una noche lluviosa de martes, a las 2 de la madrugada. Se acomodó los lentes, recostándose en la silla de cuero que siempre le apretaba un poco las caderas. Si mañana la DEA revisa los puertos, no van a encontrar nada más que aceite de oliva importado y papeles en regla. Víctor sonrió. Era una expresión genuina, poco común, reservada solo para ella. ¿Qué haría yo sin ti, Pen? Ir a prisión federal, probablemente, respondió ella con sequedad, tomando un sorbo de whisky. Jamás, dijo él en voz baja, con sus ojos oscuros clavados en los de ella. Eres la única en quien confío. La única que no quiere nada de mí. Eres mi mano derecha. El corazón de Penélope dio un traicionero vuelco. Ella sabía que no debía enamorarse de Víctor Romano. Él salía con modelos de pasarela, actrices, hijas de oligarcas rusos. Mujeres que no contaban calorías. Mujeres que lucían espectaculares en vestidos de seda con la espalda descubierta. Pero en esas horas silenciosas y desesperadas, los límites se difuminaban. Penélope lo amaba. No solo como su jefe, sino como el hombre que veía su mente, cuando el resto del mundo solo veía a una chica gorda. Pero el bajo mundo rara vez es amable con los cuentos de hadas no dichos. La crisis comenzó en octubre. El sindicato romano enfrentaba una guerra en 2 frentes contra la mafia albanesa, y los recursos de Víctor estaban peligrosamente al límite. Para asegurar sus fronteras, sus asesores presionaron por la tradición más antigua de la mafia, un matrimonio arreglado para forjar una alianza inquebrantable. El objetivo era la familia Conti, de Nueva York, y la novia era Isabella Conti. Cuando Víctor le dio la noticia a Penélope, no la miró a los ojos.
Se quedó de pie junto a los ventanales, mirando la lluvia caer. Es estrictamente negocios, Penn. Los Conti tienen el peso político que necesitamos. Isabella se mudará a la mansión la próxima semana. Anunciaremos el compromiso en la gala de invierno. Penélope sintió el frío puño de la realidad cerrarse sobre su garganta, sofocando esa parte tonta y esperanzada de su corazón. Entendido, dijo, manteniendo la voz perfectamente neutral, mientras seguía escribiendo en su tableta encriptada. Arreglaré su vuelo desde el JFK, prepararé la suite principal, y redactaré el acuerdo prenupcial. Quiere que incluya las cláusulas estándar de infidelidad. Víctor se volteó, con el rostro casi adolorido. Penélope, no seas así. Nada cambia entre nosotros. Tú sigues manejando todo esto. Ella solo es una figura decorativa para las cámaras y los capós. Por supuesto, Víctor, mintió Penélope. Es solo negocios. Si Penélope era la columna invisible del sindicato romano, Isabella Conti era el reflector cegador. Isabella llegó a Chicago como un huracán vestido de Prada. Era delgadísima, casi frágil, con pómulos filosos, una cascada de cabello negro azabache, y una inteligencia cruel y calculadora escondida detrás de sus labios carnosos. Era mafia de sangre real, criada desde niña para ser la matriarca de un imperio violento. Desde el momento en que Isabella puso un pie en la oficina del Penthouse, identificó a Penélope no como una amenaza al corazón de Víctor, porque para Isabella, una mujer gorda jamás podría ser una competidora sexual, sino como una amenaza a su propia autoridad. Isabella quería control total sobre la vida de Víctor, y esa asistente regordeta y con anteojos, que tenía las llaves del reino, era una molestia inmediata. Las microagresiones comenzaron pequeñas. Víctor, cariño, ronroneó Isabella una tarde, tirada en el sofá de cuero mientras Penélope revisaba los reportes trimestrales de lavado de dinero. De verdad tu asistente necesita respirar tan fuerte mientras trabajamos. Y quizás deberíamos conseguirle una silla más resistente. Me aterra que esa se vaya a romper con tanto peso. El rostro de Penélope ardió. Se quedó congelada, sus dedos gruesos suspendidos sobre el teclado. Miró a Víctor, esperando que él pusiera un alto. Que le dijera a su prometida que Penélope era la razón por la cual él no estaba, en ese momento, en una prisión federal. Víctor solo se aclaró la garganta, visiblemente incómodo. Isabella. Penn está trabajando. Dejemos eso. No fue una defensa. No fue un reproche. Fue apenas una evasión suave. Los golpes se hicieron más profundos con el paso del mes. Isabella derramaba café a propósito sobre los reportes fiscales que Penélope organizaba meticulosamente, alegando torpeza. Le ordenaba a Penélope recoger su tintorería o traerle jugos verdes, tareas completamente fuera del rol de una ejecutiva encargada de resolver crisis. Cuando Penélope intentaba negarse, explicando que estaba ocupada ocultando un déficit de $3 millones, Isabella recurría al llanto, manipulando a Víctor. Víctor, ella es tan irrespetuosa conmigo. Si tus hombres ven a tu asistente tratando a tu futura esposa como una molestia, ¿cómo va a reaccionar la contesa? Mi padre exige respeto. Y Víctor, acorralado por la frágil alianza, suspiraba y miraba a Penélope con ojos suplicantes. Solo hazlo, Penn. Mantengamos la paz. Penélope se tragaba el orgullo. Iba por el jugo. Recogía la ropa de la tintorería. Trabajaba hasta las 4 de la madrugada arreglando los desastres que Isabella provocaba a propósito. Lo hacía porque creía en la promesa de Víctor, nada cambia entre nosotros. Entonces llegó la noche de la gala de invierno en el Hotel Waldorf Astoria. Esto no era solo una fiesta, era la fusión oficial de los imperios romano y Conti. El salón de baile estaba lleno de políticos, jueces y los hombres más peligrosos del país. Penélope había pasado 3 semanas organizándolo todo. Había sobornado a los inspectores de la ciudad para mantener alejada a la policía, había investigado a cada proveedor de comida por riesgo de atentados, y había organizado el orden de las mesas para que los capós rivales no se degollaran entre sí por el caviar. Se compró un vestido nuevo para la ocasión. Era de terciopelo verde esmeralda profundo, que envolvía sus curvas de manera hermosa. Por primera vez en años, al mirarse al espejo, Penélope no se sintió como la asistente gordita e invisible.
Se sintió poderosa. Llegó al salón una hora antes para hacer las últimas revisiones de seguridad. Víctor ya estaba ahí, luciendo devastadoramente guapo en un smoking hecho a medida, de pie junto a Isabella, quien llevaba un vestido de seda blanca que se pegaba a su cuerpo delgadísimo. Cuando Penélope se acercó con el manifiesto final de seguridad, los ojos de Isabella se entrecerraron con pura maldad. ¿Qué hace ella aquí? Siseó Isabella, lo suficientemente fuerte como para que los lugartenientes cercanos, hombres a quienes Penélope había salvado de la cárcel, la escucharan. Isabella, Pen está manejando la logística de esta noche, dijo Víctor, revisando su reloj. No, absolutamente no, la voz de Isabella se elevó, aguda y exigente. Señaló con un dedo perfectamente manicurado el vestido esmeralda de Penélope. Mírala, Víctor. Parece una aceituna rellena. La prensa está afuera. El alcalde está por llegar. No voy a permitir que mis fotos de compromiso se arruinen por culpa de una secretaria sudorosa y con sobrepeso, dando vueltas por la zona VIP. Es vergonzoso. El salón se quedó en absoluto silencio. Los lugartenientes desviaron la mirada. El corazón de Penélope se hizo pedazos dentro de su pecho, fragmentos que le desgarraban los pulmones. La humillación fue tan intensa que sintió sabor a cobre en la boca. Se quedó paralizada, el vestido de terciopelo de pronto se sintió como un traje de payaso. Miró a Víctor. Este es el momento, pensó. Este es el momento en que le dices que yo dirijo esta familia. Este es el momento en que me defiendes. Víctor miró a Penélope. Luego miró a Isabella. Luego miró a los hombres de los Conti parados junto a la puerta. ¿La alianza? ¿El dinero? ¿El poder? Víctor dio un paso adelante y puso su mano, suavemente, sobre el brazo de Penélope. Su voz era baja, cargada de una lástima que hizo que Penélope quisiera vomitar. Pen, susurró Víctor. Baja al cuarto de monitoreo en el sótano con los de seguridad. Solo mantente fuera de la vista esta noche. Deja que Isabella tenga su momento. Puedes vigilar las cámaras desde ahí. Te lo voy a compensar mañana. Penélope se quedó mirando la mano sobre su brazo. La mano de un hombre al que ella le había confiado su vida, su libertad y su imperio. Pero que era demasiado cobarde para defender su humanidad más básica. Él estaba eligiendo la estética. Estaba eligiendo a la princesa de la mafia. Ella solo era la gorda del sótano. Algo se rompió dentro de Penélope Hayes. No fue un quiebre ruidoso ni dramático. Fue un corte silencioso y permanente de la lealtad. Levantó la mirada, encontrando los ojos de Víctor. Su expresión estaba completamente vacía de la calidez que le había dado durante 4 años. Retiró el brazo de su mano. Por supuesto, jefe, dijo Penélope, con la voz extrañamente calmada. Le entregó el manifiesto de seguridad. Felicidades por su compromiso. Se dio la vuelta y se fue. Pero Penélope no bajó al sótano. Cruzó las puertas doradas del Waldorf Astoria hacia la fría noche de Chicago, y llamó un taxi. Víctor Romano pensó que simplemente había mandado a su asistente fuera de la vista para mantener la paz. No tenía idea de que, mientras ella iba sentada en la parte trasera del taxi, Penélope ya estaba sacando su tableta encriptada, entrando a los servidores maestros, e iniciando el protocolo que había construido en secreto exactamente para este momento. Él había elegido a su prometida. Ahora estaba a punto de perder todo lo demás. El interior del taxi amarillo olía a cigarro rancio y a ambientador barato de pino. Pero para Penélope Hayes, ese olor era el aroma de la liberación absoluta. Mientras el taxi se alejaba a toda velocidad de la fachada brillante del Waldorf Astoria, ella equilibraba su tableta negra encriptada sobre el regazo. El terciopelo de su vestido esmeralda, que apenas 20 minutos antes había sido un símbolo de sus esperanzas silenciosas, ahora servía como armadura para su venganza fría y calculada. Sus dedos gruesos volaban sobre el teclado digital con la precisión de una pianista de concierto. Durante 4 años, ella había construido toda la infraestructura digital y financiera del sindicato romano. Conocía cada puerta trasera, cada firewall oculto, cada empresa fantasma, porque ella misma las había creado. Siempre había dejado un mecanismo de seguridad, un protocolo fantasma que, irónicamente, había bautizado Operación Ícaro,
por si Víctor alguna vez se volteaba contra ella. Solo que jamás imaginó que la traición fuera tan profundamente mezquina y humillante. «Lléveme a Oare», le indicó Penélope al chofer, con voz firme, sin rastro de las lágrimas que se negaba a derramar. Terminal 5, Internacional. Mientras el taxi se incorporaba a la autopista Kennedy, Penélope ejecutó la primera fase. Rompió la seguridad biométrica de las cuentas offshore en las Islas Caimán. 37 cuentas con un valor combinado de $42 millones en activos líquidos. Con 3 pulsaciones de teclado, inició una transferencia en cascada. El dinero no solo se movió, desapareció en un laberinto de billeteras cripto descentralizadas y fideicomisos suizos anónimos que ella había creado bajo el alias PH Holdings. Después venían las propiedades. Los lucrativos desarrollos de West Loop, las bodegas del distrito de empacadoras de carne, los casinos clandestinos que operaban en River North. Transfirió digitalmente todas las escrituras a la empresa fantasma de un sindicato rival, cambiando la propiedad de la noche a la mañana, sin disparar un solo tiro. Finalmente, abrió la aplicación de mensajería segura usada por la Unidad Anticorrupción de la Policía de Chicago y por la Oficina Local de la DEA. Subió un expediente contable minuciosamente editado. No la implicaba a ella, ni revelaba directamente la ubicación de Víctor, pero entregaba los números exactos de los contenedores, los horarios de llegada al puerto, y las discrepancias en los manifiestos de los cargamentos ilegales de armas y contrabando de la familia Romano. Presionó enviar. Para cuando Penélope cruzó las puertas de vidrio corredizas del Aeropuerto Internacional O'Hare, Víctor Romano ya era un hombre arruinado. Solo que todavía no lo sabía. Seguía bebiendo champán, sonriendo para las cámaras junto a su prometida delgadísima, completamente ajeno a que su imperio había sido desmantelado sistemáticamente por la chica gorda que había desterrado al sótano. El desastre golpeó el penthouse de los Romano exactamente a las 7 de la mañana del día siguiente. Víctor estaba con una leve resaca, sirviéndose una taza de café negro, mientras Isabella se recostaba en las sábanas de seda blanca de la cama principal, quejándose del tamaño de los centros de mesa de la gala. Estaban completamente desproporcionados, Víctor, se quejó Isabella, examinando su manicura perfecta. Y mi padre está de acuerdo. La condesa espera cierto estándar de elegancia. No podemos dejar que tu gente organice la boda. Necesitamos contratar profesionales de Manhattan. Antes de que Víctor pudiera dar una respuesta conciliadora, las pesadas puertas de roble de la oficina del penthouse se abrieron de golpe. Dominique, el jefe de seguridad de Víctor, un hombre corpulento y normalmente inquebrantable, entró de golpe, con el rostro pálido y sudoroso. «Jefe», jadeó Dominique, ignorando el grito indignado de Isabella por la interrupción. «Tiene que ver esto. Ahora». Víctor corrió hacia la oficina, el corazón golpeándole contra las costillas. La fila de monitores en el escritorio siempre impecable de Penélope parpadeaba en rojo. Códigos de error y notificaciones de saldo en cero cubrían todas las pantallas. ¿Qué pasó?, exigió Víctor, golpeando su taza de café contra el escritorio de caoba. ¿Dónde está Penélope? Llámenla. Tráiganla aquí para arreglar esto. Lo intenté, jefe, dijo Dominique, con la voz temblando. Su teléfono está desconectado. Su departamento está completamente vacío. Y los federales acaban de allanar los muelles. Confiscaron todo el cargamento de Marsella. 3 millones en mercancía, perdidos. El comisionado de la autoridad portuaria dice que alguien revocó nuestros papeles de inmunidad a medianoche. Víctor se quedó mirando las pantallas, la sangre drenándose de su rostro mientras la horrible realidad empezaba a tomar forma. Intentó entrar a la cuenta maestra de las Caimán. Acceso denegado. Cuenta liquidada. Intentó con las empresas fantasma de Delaware. Acceso denegado. Entidad transferida. No, susurró Víctor, retrocediendo con pasos torpes. No, ella no haría esto. Ella no podría. Víctor, ¿qué está pasando?, exigió Isabella, entrando a la oficina envuelta en una bata de seda, su rostro perfectamente contorneado retorcido de fastidio. ¿Quién está gritando? Cállate, Isabella, le espetó Víctor, su compostura hecha pedazos. Rebuscó frenéticamente en los cajones del escritorio de Penélope. Estaba vacío,
salvo por una sola carpeta manila colocada justo en el centro. Víctor la abrió de golpe. Adentro había un expediente financiero detallado. No era el suyo. Era el de la familia Conti. Penélope había pasado el último mes investigando en silencio el pasado de su nueva prometida. Los documentos probaban, sin lugar a dudas, que la temible familia Conti de Nueva York estaba completamente en bancarrota. Habían sobrevivido con préstamos de la mafia rusa, y estaban usando el matrimonio con Isabella para drenar los bienes de Víctor y pagar sus propias deudas. Pegada al frente del expediente había una nota amarilla, escrita con la letra cursiva y prolija de Penélope: elegiste la estética. Espero que ella haya valido el precio de tu imperio. Pero las semanas siguientes fueron una clase magistral de devastación psicológica y financiera. Sin Penélope para balancear los libros, pagar los sobornos y calmar a las facciones rivales cada vez más agresivas, el sindicato romano se derrumbó. La mafia irlandesa, liderada por el despiadado Declan Gallagher, avanzó sobre el South Side, tomando los territorios que Penélope había debilitado sutilmente. Los propios capos de Víctor, sin paga y aterrados por la repentina presión federal, comenzaron a desertar en masa. La ilusión brillante de Isabella Conti se evaporó con la misma rapidez. Cuando ella se dio cuenta de que Víctor estaba prácticamente en la quiebra y sin poder alguno, su ronroneo dulce y manipulador se transformó en gritos venenosos. Empacó sus baúles de Louis Vuitton y huyó de vuelta a Nueva York en un vuelo comercial, dejando su anillo de compromiso sobre la barra de la cocina. La alianza con los Conti no había sido más que una mentira hueca, y Víctor había sacrificado a la única mujer que de verdad lo había protegido, por un espejismo de poder. Víctor pasó 6 meses angustiantes buscando a Penélope. Contrató investigadores privados, usó rastreadores de la dark web y cobró cada favor que le quedaba. Pero Penélope Hayes se había convertido en un fantasma. Había borrado su rastro digital con la misma brillantez meticulosa con la que había construido su fortuna. Pasaba las noches en una casa de seguridad barata y fortificada, bebiendo whisky de mala calidad, atormentado por el recuerdo de su vestido esmeralda y por la mirada fría y sin vida en sus ojos, justo antes de que ella saliera del salón de baile. Él la había mirado y había visto una carga. Ahora entendía que ella había sido su dios. El bajo mundo de Chicago no tolera el vacío. Para cuando el invierno se derritió en una primavera fría y lluviosa, un nuevo depredador dominaba las sombras de la ciudad. Las calles susurraban sobre un misterioso nuevo financista que operaba detrás del músculo de Declan Gallagher. Lo llamaban el arquitecto. Bajo la guía del arquitecto, los irlandeses y las facciones independientes restantes se unieron en un sindicato corporativo masivo e impenetrable. Compraban políticos en lugar de amenazarlos. Lavaban dinero a través de fondos soberanos de inversión en lugar de bienes raíces baratos. Era un nivel de crimen de cuello blanco tan sofisticado que dejaba al FBI persiguiendo sombras. Víctor Romano, ahora reducido a comandar a un patético grupo de 10 hombres leales en una bodega derruida en Gary, Indiana, tenía una recompensa por su cabeza. Los acreedores rusos, al darse cuenta de que los Conti no podían pagarles, habían ido a buscar los bienes de los Romano. Acorralado, en quiebra y sin opciones, Víctor tragó el último resquicio de su orgullo. Envió a un emisario a ver a Declan Gallagher, suplicando una reunión con el arquitecto. Quería negociar su rendición a cambio de su vida y de un paso seguro fuera del país. La reunión fue concedida. Víctor fue trasladado en auto hasta una mansión ultramoderna y extensa, con vista al lago Michigan. Era una fortaleza de vidrio, acero, y contratistas de seguridad privada armados con rifles automáticos. Dominique caminaba a su lado, ambos hombres despojados de sus armas en la entrada. Los escoltaron hasta una sala de juntas enorme e iluminada por el sol. Los ventanales de piso a techo ofrecían una vista panorámica del lago gris y agitado. Sentada en la cabecera de una enorme mesa de mármol negro importado había una pesada silla ejecutiva de cuero, dada la vuelta, mirando hacia el agua. Declan Gallagher, un hombre aterrador con la mandíbula marcada de cicatrices y ojos azules helados, estaba de pie junto a la pared, brazos cruzados, mostrando una deferencia total hacia la persona sentada en esa silla. Siéntate, Víctor, ladró Declan, señalando las incómodas sillas de madera frente al escritorio. Víctor se sentó, las manos temblándole ligeramente. Se aclaró la garganta, tratando de invocar al fantasma del temible jefe de la mafia que alguna vez había sido. Agradezco la reunión.
Quiero hablar con el arquitecto. Tengo términos para mi retirada completa del territorio triestatal. Términos. La voz que flotó desde la silla de cuero de respaldo alto era suave, melodiosa, y golpeó el pecho de Víctor como una bala real. No tienes el poder para poner términos, Víctor. Estás aquí para aceptar la caridad de quienes están por encima de ti. La silla de cuero giró lentamente. Víctor dejó de respirar. Dominique soltó un jadeo entrecortado. Sentada frente a ellos, flanqueada por guardias fuertemente armados, estaba Penélope Hayes. No había sufrido ninguna transformación milagrosa de cliché. Seguía siendo gorda. Su rostro seguía siendo redondo y suave. Pero la asistente tímida e invisible, de los blazers ajustados, había desaparecido. Penélope llevaba un traje blanco de poder, hecho a medida, que se ajustaba a sus curvas con una perfección agresiva y sin disculpas. Su cabello estaba peinado en un corte recto y poderoso, y diamantes, reales, deslumbrantes, perfectos, brillaban en su cuello y en sus dedos. Irradiaba un aura de poder absoluto y aterrador. No parecía la esposa de un mafioso. Parecía la directora ejecutiva de una compañía Fortune 500, mortalmente eficiente. Penélope, dijo Víctor con la voz raspada, casi sin aire. Tú eres el arquitecto. Por favor. Llámame señorita Hayes, dijo Penélope con calma, juntando las puntas de los dedos sobre el escritorio de mármol. Penélope era la chica que le traía el jugo verde a Isabella. Ella ya no existe. Tú hiciste esto, susurró Víctor, una mezcla de asombro y horror invadiéndolo. Derribaste toda mi vida. Se la entregaste a Gallagher. Penélope soltó una risa profunda y oscura, sin nada de humor en ella. Se la entregué. Víctor, por favor. Yo no le regalé nada a Gallagher. Compré su lealtad. Compré su fuerza. Yo soy su jefa. Tomé los 42 millones de dólares que tan descuidadamente dejaste bajo mi custodia. Y compré mi propio lugar en la mesa. Me di cuenta de que, durante 4 años, yo manejaba el auto desde el asiento trasero mientras tú fingías sostener el volante. Solo decidí sacarte del vehículo. Víctor se quedó mirando a la mujer que había descartado por una cuestión estética. La mujer que había desterrado al sótano. El peso aplastante y total de su propia estupidez lo derrumbó. Pen, suplicó, inclinándose hacia adelante, la voz quebrándosele. Estuve mal. Fui tan arrogante. Isabella fue un error. Ahora lo veo. Éramos un equipo. Construimos ese imperio juntos, tú y yo. Vuelve conmigo. Podemos reconstruirlo. Podemos gobernar esta ciudad juntos. Declan Gallagher resopló desde la esquina, negando con la cabeza con disgusto. La expresión de Penélope permaneció completamente impasible. Miró a Víctor, no con ira, sino con el desapego frío y clínico de una científica observando a un insecto morir. Gobernar juntos. Repitió Penélope suavemente. Víctor, mira a tu alrededor. Yo ya gobierno esta ciudad. No necesito una figura decorativa cuya única habilidad es disparar a la gente y comprar trajes caros. Tú nunca fuiste mi igual. Eras mi empleador, y tus servicios ya no son requeridos. Deslizó una carpeta gruesa de cuero sobre el escritorio de mármol. Se detuvo justo frente a Víctor. Adentro, instruyó Penélope, su tono cayendo a un cero absoluto, escalofriante. Hay un boleto de avión a Buenos Aires, un pasaporte falso, y una tarjeta bancaria con exactamente $100.000. Es tu liquidación. Tú y Dominique tomarán ese vuelo esta noche. Si alguna vez vuelves a poner un pie en Norteamérica, los hombres de Declan te meterán una bala en la cabeza y dejarán tu cuerpo en un basurero. Víctor abrió la carpeta. Sus manos temblaban violentamente. $100.000. Una miseria. Una broma cruel, comparada con las decenas de millones que alguna vez comandó. Levantó la vista hacia Penélope, sus ojos oscuros llenos de lágrimas contenidas de humillación y pérdida profunda. Me estás dejando con nada. Te estoy dejando con tu vida, lo corrigió Penélope con dureza, inclinándose hacia adelante, sus ojos oscuros brillando con una intensidad repentina y feroz. Que es mucho más de lo que merecías,
Después de que te quedaste parado en ese salón y dejaste que ese esqueleto andante me humillara, mientras la elegías a ella por encima de la mujer que sostenía todo tu mundo. Pensaste que yo era débil porque era gorda. Pensaste que era desechable porque no era hermosa de la manera que exigía tu ego frágil. Estabas equivocado. Víctor tragó saliva con dificultad. Ya no quedaban argumentos, ninguna manipulación que pudiera salvarlo. Tomó la carpeta, sintiendo el peso aplastante de su fracaso. Se puso de pie lentamente, un hombre roto y derrotado. Lo siento, Penélope, susurró. Lo sé, respondió ella, fría. Adiós, Víctor. Mientras escoltaban a Víctor y a Dominique fuera de la fortaleza de vidrio, Penélope giró su silla de nuevo hacia los ventanales, observando las aguas grises del lago Michigan agitarse. Se sirvió exactamente 2 dedos de whisky Macallan de 18 años, tomó un trago lento, y sonrió. El horizonte de Chicago ahora le pertenecía a ella, y la vista desde la cima era absolutamente espectacular. La venganza es un plato que se sirve mejor con una ruina financiera absoluta. Penélope demostró que la lealtad no es algo que se dé por sentado, y que subestimar a alguien por su apariencia es la forma más rápida de perder tu imperio. ¿Qué te pareció la toma de poder definitiva de Penélope? Víctor recibió exactamente lo que merecía, o su venganza fue demasiado fría. Déjanos tus comentarios abajo. No olvides darle like, compartir y suscribirte a nuestro canal para más historias intensas de drama real de la mafia.